Según un informe llamado Noticias Secretas de América, redactado en 1742 por los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ya para el siglo XVIII el puerto de Coquimbo se consolidó como la principal plataforma de exportación de cáñamo, cosechado y elaborado en Chile, y que gracias a esto el cáñamo chileno ya gozaba de bastante prestigio para esa época, y no solo era bien valorado por la corona española, sino que también por el resto del mundo. Es por eso que en su gestión, el entonces gobernador de Chile, Ambrosio O'Higgins, deja libre de impuestos aduaneros a quien cultive cannabis, y con eso, da pie para que la marihuana sea la principal materia prima de exportación esos años. Todo iba de maravilla con el cáñamo, pero los primeros años del siglo XIX se vieron marcados por la Guerra de la Independencia en Chile, y con esto la producción de fibra disminuyó drásticamente. Algunos años después, y con la intención de reconstruir las arcas fiscales y dar más empleo en el Valle Central, Bernardo O'Higgins sigue los pasos de su padre y apuesta por el cáñamo para levantar la economía. Así que en 1822 firmó un decreto llamado Contrato de Cáñamo, propuesto y aceptado por el gobierno, en el cual también ofrecían una disminución de impuestos además de una renovación en maquinarias. El cannabis siguió creciendo en nuestro territorio. Es por eso que 13 años después de lo de O'Higgins, José Joaquín Prieto también dio incentivos al cultivo de cannabis quitando impuestos a los agricultores. Con esto podemos comprobar que el cáñamo por largo tiempo fue parte vital de la economía nacional. Tanto es así que para 1929, en la Gran Depresión Económica Mundial, el gobierno de Chile, entonces encabezado por Carlos Ibáñez del Campo, se defendió incentivando nuevamente el cultivo de cáñamo. Y como les dio resultados, 3 años después, pero esta vez en el gobierno de Arturo Alessandri, se creó un manual para la reactivación del cultivo en el Valle Central, con la intención de levantar la producción por la increíble demanda. Pero llegando a los años 1930 ocurre algo inesperado, y es que desde Estados Unidos se empiezan a esparcir políticas anti-marihuana, y el cáñamo industrial de a poco comienza a desaparecer. El consumo recreativo de cannabis le sirvió a cierto sector político que buscaba desprestigiar a la comunidad mayormente latina y afroamericana en Estados Unidos, que consumía marihuana. Y la propaganda emitida por el gobierno llegó a todos los países, generando terror por esta planta. En 1942 se publica lo que podemos considerar el último documento oficial chileno que busca promover la producción de cáñamo. Un texto de la Prodeca, Sociedad de Productores de Cáñamo, que buscaba mejorar las técnicas de cultivo y producción de cannabis a lo largo de todo Chile. Lo que aumentó bastante el cultivo de cannabis para esos años, pasando de 8.468 hectáreas a más de 20.300 en 1943. Pero además de la ola prohibicionista en los años 60, llegó otra gran competencia. Y era la fibra sintética. El plástico en general, que venía como competencia fuerte para esta planta, que lamentablemente no podía competir con los precios del plástico. Y todos estos factores terminaron por sepultar el cultivo de cannabis industrial aquí en Chile. El prejuicio que se fue generando por el consumo recreativo en ciertos sectores de la sociedad, y también por la aparición del nylon, de la fibra sintética, que llegó a valores increíblemente bajos que el cannabis nunca podría superar, llevaron a que en 1973 en el gobierno de Salvador Allende se prohibiera el tráfico y el consumo de cannabis. Lo que siguió, como todos sabemos, fue la dictadura de Pinochet, y lamentablemente ahí sí que las medidas fueron terribles. Pero cambiaron aproximadamente en 1995. Y desde esa época hasta la fecha se sigue criminalizando el uso de cannabis, y la ley no ha cambiado casi nada. Si bien en el 2005 se hicieron algunas modificaciones en la ley 19.366 a la ley 20.000, esta ley sigue criminalizando el consumo de cannabis, y para qué decir el cultivo. Lamentablemente hoy en el Senado se tenía que votar una modificación en esta ley. Y digo lamentablemente porque al final no se terminó hablando nada y seguimos dando bote como siempre, con estas políticas que no representan a nadie, y con una discusión que parece que vamos a tener que seguir esperando muchísimo tiempo porque a los políticos no les importa. Las promesas de campaña, como siempre, quedan en el olvido, y somos nosotros los que tenemos que pagar muchas veces la consecuencia, inclusive con cárcel para las personas que seguimos ejerciendo nuestro derecho de cultivar, de consumir cannabis. Espero que este video te haya gustado, espero que la información te haya servido, y nos seguimos viendo en otra ocasión. Chau.